iniciamos un seminario que hemos llamado Cuida tu corazón y así tu administración. ¿Sí? Son 3 domingos los que vamos a estar trabajando. El consistorio desde el año pasado decidió que en el mes de febrero trabajáramos algo relacionado con la mayordomía. Y hemos decidido llamar este tiempo Cuida tu corazón y así tu administración, entendiendo que la administración, la buena administración, indudablemente involucra nuestra vida, nuestros principios, nuestros valores, a tal punto que los administradores, las personas que conocen del tema, los escritores, hay un señor que ha escrito mucho desde la perspectiva cristiana sobre la administración. Él se llama Héctor Salcedo. Ha escrito mucho y no solo ha escrito, sino que tiene varios artículos, videoclips y enseñanzas y seminarios sobre el tema. Ha sido uno de los referentes que he venido recogiendo en esta información que he venido recapitulando y otra serie de libros que he venido consultando. Pero más que venir a dar técnicas, quiero decirles que en estos 3 domingos no venimos a aprender técnicas acerca de cómo administrar nuestro dinero. Las técnicas son fáciles de aprender. Las técnicas son el 1, 2, 3 de las finanzas. Yo no soy administrador. Lo que he aprendido y seguramente lo que van a escuchar estos 3 próximos domingos es parte de lo que ha sido esta experiencia de caminar y aprender. Muchas veces con muchas dificultades. Me he tropezado muchas veces. He tomado muy malas decisiones en el camino. No he sido muy acertado en mis decisiones. Y eso se convierte en todo un aprendizaje. Pero ustedes no vienen a escuchar mi aprendizaje. Y por eso les decía que no venimos a aprender una técnica, sino que venimos a escuchar qué es el consejo del Señor para la debida administración. Y por eso el título, Cuida tu corazón y así tu administración. Y por estos días que venimos escuchando tantas cosas relacionadas con las finanzas, ¿no? Entonces venimos hablando y venimos escuchándonos algunos de esos términos muy familiares para nosotros, otros poco familiares. Por ejemplo, la expresión tasa de usura. El mero nombre nos asusta, ¿sí? Pero es algo con lo que venimos muy familiarizados por lo que nos dicen las noticias. Ha incrementado la tasa de usura y esa palabrita, la mera expresión usura ya nos pone como en alerta. Uy, Dios, eso a qué hará referencia. O sea, eso suena como que nos están metiendo la mano en el bolsillo, ¿sí? Inflación, otro término con el que posiblemente no tenemos el conocimiento de qué es lo que signifique y qué sea toda la carga que tiene la palabra, pero la palabra inflación ya nos produce miedo, porque inflación está asociado a incremento de costos, a incremento de los productos, de la canasta familiar. Cuando nos hablan del IPC, ¿y eso qué será? Iglesia Presbiteriana Cumberland, no. Nos hablan a nosotros de recesión y se habla de una recesión a nivel nacional y una recesión a nivel mundial. Recesión. Entonces pensamos en recesión y la palabra recesión ya nos pone como en alerta porque también ¿eso a qué hace referencia? Entonces hablan de una recesión a nivel mundial, de una recesión económica y eso ya nos pone ahí como en alerta, ¿sí? No entendemos mucho qué tiene que ver la guerra en Ucrania con nosotros. Pero lo cierto es que se desató la guerra en Ucrania y todos los productos se encarecieron. Y a eso le suma una situación interna que ha afectado la economía nacional y se le suma una situación global que es una guerra
con la que nosotros no estamos muy familiarizados. Y muchos de nosotros ni entendemos por qué Rusia está atacando Ucrania y por qué todos estos países europeos están del lado del uno contra el otro y por qué el otro toma unas retaliaciones con el uso del petróleo, del gas. No entendemos mucho, pero lo cierto es que estamos viendo el coletazo de esa situación. No entendemos mucho, a no ser de que estemos recibiendo dólares. ¿Por qué benditos esa vaina de que el dólar incrementó de una manera descontrolada? Entonces algunos se lo atribuyeron al nuevo gobierno y otros se lo atribuyeron a la situación. Entonces el gobierno se defendía por un lado y los opositores del gobierno estaban acusando al gobierno que era por el nuevo gobierno. Lo cierto es que se sumaron, es una sumatoria de fuerzas. O sea, no podemos reducir el problema. No estoy defendiendo ni el gobierno, ni me estoy poniendo a favor de la oposición. Pero lo cierto es que es una sumatoria de fuerzas. O sea, el incremento, la situación y el coletazo y el aumento del dólar no tiene que ver solamente con el gobierno y los temores que se despertaron en el mercado. Puede ser uno de los factores y esté seguro que fue uno de los factores, pero no fue el único. Cuando nos dicen en las noticias, guarde su tarjeta de crédito y la tenemos al rojo y nos dicen no compre con su tarjeta de crédito que los intereses están supremamente altos. ¿Cuál debe ser el uso de una tarjeta de crédito a la luz de los principios bíblicos para que podamos tener una buena administración a partir de un corazón que adora a Dios? ¿Cómo debe un adorador a Dios administrar su economía y sus tarjetas de crédito? ¿Y qué tal el uso indiscriminado de los créditos de libre inversión, con los que estamos muy familiarizados y nos llaman hasta a ofrecernos sin ninguna cuestión más que venga y preséntese, que ya tiene usted un preaprobado de tanto para su crédito de libre inversión? No entendemos mucho eso del Bitcoin o esas monedas, de esas criptomonedas. Entonces todo eso es economía y yo no soy economista. Y todo eso es administración y yo no soy administrador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente en estos próximos domingos vamos a tener alguien que nos estará ayudando en la comprensión de esto. Pero no se nos olvide algo, y es que siendo muy importante todo esto y teniendo que ver todo esto con la administración, hay algo que es determinante para la adecuada administración y es su corazón. Es determinante para su administración. Porque su administración refleja sus principios y sus valores. La manera como usted maneja el dinero refleja sus principios y refleja mis valores. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿Qué es la prioridad en mi vida? ¿Qué es lo que rige mi vida? Entonces no se trata de obtener técnicas en un espacio como este. Se trata más bien de hablarle al corazón y tratar el corazón para que nuestra administración sea diferente. ¿Sí? Diferente. Cuando pensamos en dinero, lo cierto es que dinero es una palabrita poco espiritual. No cabe esa combinación Dios y dinero, como que no está conectada en nuestra mente. Y precisamente la desconexión entre Dios y dinero
es lo que ha hecho que nosotros excluyamos a Dios de nuestra administración. Tenemos textos bíblicos recitados a la ligera que no resultan ciertos. Por ejemplo, recitamos el dinero es la raíz de todos los males. El texto bíblico no dice eso. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10? ¿Quién nos hace el favor de compartirlo? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Qué dice? O sea, que el dinero no es lo malo. Lo malo es el amor al dinero. Y eso habla de nuestros valores. Y eso habla de nuestros principios. Y eso habla de nuestro carácter. Y eso habla de lo que nosotros somos en esencia. No está descalificando el dinero. No lo está descalificando. No lo está descalificando y no está diciendo que el dinero no debe ser algo en lo que nosotros pensemos y no es algo que nosotros debemos andar despreciando con tanta facilidad pensando que no necesitamos el dinero. Es tan importante el dinero que el Señor, algunos de los estudiosos dicen y hablan, no tomé el dato porque me parece que no es muy relevante, pero se habla de una cifra supremamente alta de las citas que hay en el Nuevo y Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en especial en las enseñanzas de Jesús, hablando y utilizando el dinero como un ejemplo para las enseñanzas bíblicas. No tomé el dato porque no me parecía que era relevante tener el dato de cuántos versículos, textos y parábolas hacían referencia al dinero. Pero es importante el número de veces que se hace referencia al dinero en la Escritura como parte de la enseñanza, de la administración, del cuidado que hay que tener, de la manera en cómo el Señor toma el dinero para ilustrar, de manera que no está despreciando el Señor el dinero. Lo que sí nos enseña a nosotros es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. De hecho, el Señor Jesús va a hablar de Mamón y de Dios, de que no podemos amar a Mamón, y ese Mamón del Sermón de la Montaña está hablando de ese amor al dinero. Parte de esa tensión que tenemos con el dinero y esa relación entre fe y dinero es algo que no sabemos muy bien cómo se relaciona. Lo cierto es que nos han venido enseñando que un cristiano nunca tiene necesidades. Nos han venido enseñando eso, que un cristiano nunca padece necesidades. Entonces, por un lado tenemos esa idea de que el dinero es algo tan mundano y tan lejos de Dios que no tiene nada que ver con Dios. Pero por otro lado, sí se nos enseñan que riquezas es igual a bendición, así como pobreza es igual a maldición o pecado. Qué pésima teología la nuestra. Pésima teología la nuestra. Porque cuando miramos la vida de Job, nos damos cuenta que la pobreza no está asociada ni a la maldición ni al pecado. Es indudable que usted y yo no podemos, en una adecuada interpretación de la Escritura, asociar la crisis económica de Job, no la podemos asociar a un pecado. No la podemos asociar. De hecho, pasan todos los 42 capítulos de Job y no entendemos por qué Job tuvo que vivir eso. Solo entendemos algo, y es que al final Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para ponerlo en términos como del siglo XXI, Señor, yo te había escuchado en las clases de escuela dominical. Es más, llevo toda mi vida escuchando de ti en las predicaciones dominicales. Participé en el discipulado y en todos los cursos que dictan en la iglesia he participado. Pero luego de esta experiencia, ahora en realidad sí te conozco. De manera que no está asociada la crisis a una maldición o pecado. Entonces son todas las creencias que tenemos alrededor de la riqueza, del dinero, de lo que
tiene que ver con ese recurso, ¿sí? Con esa idea de que el dinero no es nada espiritual, es algo muy mundano. Y por otro lado tenemos la tensión de que la riqueza está asociada a la bendición. ¿Usted recuerda la parábola del hijo del joven rico? La pregunta que le hacen los discípulos cuando Jesús le dice al joven rico, y casi que el joven rico se entra como en una crisis, porque Jesús le dice, ve y véndelo todo y repártelo a los pobres. Y el hombre se va triste, cabizbajo. Y los discípulos están muy inquietos y le preguntan al Señor, bueno, ¿y si Él no? ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Porque el concepto era que la riqueza era una señal de bendición de Dios. Era una expresión y se interpretaba como una bendición de Dios. Pero no era así en ese caso. Era todo lo contrario, la riqueza que había logrado este joven y el llamado del Señor era todo un desafío a replantear sus valores y sus principios. La riqueza no era una señal de bendición, era una señal de la dureza del corazón de este personaje frente al Señor. De aquí que la administración, luego de revisar todo esto y hacer como ese salpicar todas esas cosas, la administración debe contemplarse en términos de adoración. ¿Está usted y estoy yo adorando a Dios en la manera como administro mi dinero? Esa es la pregunta. ¿Estoy adorando a Dios en la manera como administro mi dinero? ¿Está reflejando mi administración, mi adoración a Dios? ¿O simplemente es un acto técnico muy suelto y lejos de una experiencia de adoración? Este texto bíblico siempre me ha impactado y es Isaías capítulo 55, versículo 2. Sí, el texto dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Pareciera ser que el texto está asociado a una pérdida de visión del pueblo, y es que el pueblo se encuentra en un derroche de sus recursos, pero se les ha olvidado algo, y es cómo es que debidamente deben administrar los recursos que les ha dado de tal forma que puedan adorar al Señor. Y en ese materialismo que pareciera ser no es propio de nuestro tiempo, sino propio de nosotros los seres humanos, hemos considerado que lo que necesitamos en últimas es solo tener. Y eso espiritual corresponde solamente a unos pequeños impulsos que tenemos durante la semana o experiencias vagas que tenemos durante el día, para unas experiencias aisladas durante el día para mitigar un poquito como esa sed que tenemos al interior. Y el texto bíblico nos está a nosotros informando y nos está a nosotros haciendo un llamado a dónde debe estar el énfasis en nuestra vida. En ese materialismo que nos está dejando vacíos y huecos, o en Dios, que es a quien nosotros en realidad necesitamos. Pensamientos como compra, disfruta, paga después. Es el criterio con el que nosotros administramos nuestros recursos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Quién nos hace el favor de leer? Capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahí está en pantalla. Esa idea de tener presente a Dios en todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir, en
todo lo que nosotros pensamos, en la manera de administrar las cosas. El dinero no es algo de lo que Dios está ajeno. El dinero no es algo que nos corresponde a nosotros y es algo poco espiritual. No, no es la idea de la Escritura. La Escritura constantemente nos va a invitar a nosotros a tener cuidado. Cuando nos acercamos a un texto como el de Proverbios capítulo 5, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿En quién estamos confiando nosotros para la administración de nuestros recursos económicos? ¿Quién es el consejero? ¿El señor del banco? ¿Quién es el consejero para definir cada situación y cada paso que estamos dando en nuestra economía? La oportunidad que se nos presentó con esa llamada del banco diciéndonos, usted tiene un preaprobado de un crédito de libre inversión y le estamos dando la mejor tasa del mercado. Eso es lo que a usted hoy le está definiendo la manera de usted tomar las decisiones. Eso es lo que define la manera de tomar las decisiones. Quizá la oportunidad de la oferta que apareció en el mercado, que usted dice, si no lo compro ahora ya no podré comprarlo nunca. Entonces usted empeña su tarjeta de crédito y se embauca en semejante situación para luego usted entrar en toda una crisis durante los siguientes meses mientras termina de pagar por lo alto de los intereses que estamos viviendo. ¿Quién es el consejero? ¿La oportunidad? ¿El chance que se le presentó? ¿Era lo que estaba esperando? ¿O es Dios quien está orientándolo? Porque es lo que el texto nos está diciendo. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará su senda. Y reconocerlo no es solamente venir a cantarle al Señor. Reconocerlo tiene que ver con alinear nuestra vida a la luz de lo que Él nos está diciendo en su palabra. ¿Qué es el motivo por el cual usted y yo decidimos gastar o invertir en X o Y situación? ¿Qué es lo que lo movió a usted comprar monedas en la criptomoneda? ¿Qué fue lo que lo llevó a usted? ¿Y qué fue lo que me llevó a mí a adquirir determinado crédito? ¿Qué fue lo que me movió a comprar y cambiar mi televisor o cambiar mi automóvil que de pronto ya necesitaba y estaba demandando un cambio? ¿Qué fue lo que me movió? ¿Qué fue lo que me movilizó a eso? Mis criterios, mis pensamientos, mis oportunidades, el señor del banco que me dijo que tenía la mejor tasa de interés, que el señor del banco no está pensando en usted, ni está interesado en si usted está adorando a Dios con lo que está haciendo. Para él, el crédito que usted adquirió es un monto de dinero para él. Usted no representa para él sino una ganancia, porque él tiene un beneficio económico cada vez que usted incrementa sus créditos, sus productos con el banco. El banco no está interesado en su bienestar. El banco está interesado en que usted adquiera créditos y productos para poder vivir de la rentabilidad que producen los negocios que usted hace con el banco. No es otra forma. No conozco todavía ese banco que esté interesado en mí, pero sí conozco un Dios que está interesado en mí. ¿Sí? Cuida tu corazón, es el punto en el que estamos. ¿Y cómo cuidamos nuestro corazón? Mira, el punto de partida en este tema de cuidar nuestro corazón. El punto de partida, esto de cuida tu corazón, ¿de dónde parte esto? Y vamos a ir leyendo unos textos bíblicos. ¿Qué dice el Salmo 24:1? Estamos hablando del punto de partida dentro de esto de cuida tu corazón. ¿Qué dice el Salmo 24:1? ¿Puede colocarme en sus palabras lo que dice ese texto bíblico? Regálenos ese texto bíblico en sus palabras. Todo le pertenece a Dios. Perdón, no quiero abusar aquí del momento, pero ¿cuánto tiene usted en el bolsillo? ¿Usted sabía que lo que tiene usted en el bolsillo no le pertenece a usted? ¿Cuánto tiene usted en el banco? ¿Usted sabía que lo que usted tiene, cuánto tiene usted en su casa? ¿Sabía que eso no le pertenece a usted? ¿Eso no es de su propiedad? No es suyo. No es suyo. No es suyo. No nos corresponde. No nos corresponde. Todo es del Señor. Todo es de Él. Por eso, una y otra vez ustedes me escuchan decir cuando pensamos en los diezmos y ofrendas, a Dios no venimos a devolverle lo que a Él le corresponde. Es que todo es de Dios. A Él no venimos a pagarle.
¿qué le vamos a pagar si todo es de Él? O sea, si vamos a pagarle algo porque le tenemos una deuda con Él, entonces todita la vida tendríamos que depositarla allí en el plato, todita la vida. Todos tendríamos que mirar cómo nos vamos a colar todos en ese plato para quedarnos allí y nunca más salir, porque todo es de Él. Si todo es de Él, entonces aquí comenzamos a pensar cómo es que nosotros estamos administrando nuestra vida. Del Señor es la tierra, todo cuanto hay en ella y todos los que habitan. Y todos los que la habitan. Nada se excluye de esa propiedad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 50:10? Mío es. Mío es. Qué posesivo. O sea, es un pronombre claro. Está definiéndonos a quién le pertenece. Del Señor son todos los animales. ¿Qué dice Ageo 2:8? Del Señor es la plata y el oro. Todo es de Él. Ah, pero es que el salario me lo gané yo. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Y mire este texto bíblico cómo nos termina de señalar el asunto. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. La expresión es un poco humillante, muy humillante, para nosotros que nos creemos terratenientes. Yo me creo terrateniente en mi pequeño apartamento. Yo creo que el apartamento nuestro mide como, ¿cuánto me dirá ese? Entra una llamada telefónica y tenemos que salirnos nosotros. Pero ahí, y yo me creo terrateniente. Sí, y yo me creo un terrateniente. Y Dios me dice, no es tuyo. Y usted dirá, pues es que yo lo compré. Sí. Para que veamos la realidad de esto es, el texto bíblico de Job creo que nos ayuda mucho. Cómo llegó Job al mundo y cómo regresa, y dice él que va a regresar a Dios. Pues desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. ¿Acaso hay algo que nosotros podamos? No, eso da cuenta de que todo esto para nosotros es solamente algo que se nos ofrece mientras estamos disfrutando de esta vida. Pero una vez termina este tiempo, ya todo deja de ser nuestro. Es algo temporal. Es algo temporal. En ese punto de partida, lo que vamos nosotros encontrando es que Dios, el Señor, es el dueño de todo. Ya lo leíamos. A Dios le pertenece todo. Nada está excluido de su soberanía, de su potestad. Nada está excluido de Él. ¿Qué es lo que dice el Salmo 135:6? El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y la tierra. ¿Sí? El Señor hace todo lo que quiere. Es Daniel 4:34-35. ¿Qué expresa ese texto? ¿Quién está dando esas palabras? ¿De quién son esas palabras? Esa. De Daniel. Daniel. Se me perdió Daniel acá. Esperen, lo encuentro. Daniel 4. ¿De quién está hablando el capítulo 4 de Daniel? Ah, de Nabucodonosor, a través del profeta Daniel. O sea, Daniel fue el escriba ahí del Señor. Sí, exacto. Daniel fue el escriba del Señor ahí porque es la profecía de Daniel. Y ustedes recuerdan lo soberbio que fue, inclusive en los primeros textos y narraciones se nos habla de lo soberbio que era y que fue Nabucodonosor. Sí, cómo ostentaba su poderío y su fuerza, cómo era de prepotente. Y dice el texto que lo puso a lamer polvo, ¿sí? Lo doblegó. Y Daniel nos va a narrar cómo es que Nabucodonosor termina diciendo, no hay quien se oponga al Señor, no hay quien le pida cuenta de sus actos. O sea, Dios hace lo que quiere, ¿por qué? Porque Él es en últimas el Altísimo, el Soberano. Romanos 8:28 y 11:36. Romanos 8:28 se lo saben de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, estos los que conforman su propósito han sido
llamados. No se nos olvide esa última parte, que esa es la profunda seguridad del creyente. ¿Sí? Esa es la seguridad. La seguridad es, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Y esa seguridad de los que aman a Dios es aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad. Esos son los que experimentan esa seguridad. Quien no ha sido llamado en esa soberanía del Señor no podrá disfrutar de esa bendición de la primera parte del versículo. ¿Y qué dice el 11:36? Entonces nos está hablando, todo lo que Dios hace lo hace para su gloria y para bendición de sus hijos. Es lo que hace el Señor, es la manera del Señor orientarlo todo para la gloria de Él y para bendición nuestra. Estamos hablando del punto de partida, ¿no? Y en este punto de partida estamos nosotros entonces contemplando que Dios es soberano, que Dios gobierna sobre todo, que Dios está por encima de todo. Estamos entonces nosotros en este punto de partida señalando algunas cosas. Dios es el dueño de todo y lo que estamos señalando es que Dios, el Señor, controla todo. Porque yo puedo ser el dueño de todo y no controlar las cosas. Por eso el texto bíblico nos está señalando el punto. Yo puedo ser el dueño de mi casa, pero ser Manolo el que gobierna en mi casa. Eso es como casi una verdad. ¿Sí? Eso es casi una verdad. Pero vamos a dejarlo. Manolo es mi perro. ¿Sí? Entonces, yo soy el dueño de la casa, pero el que pone las reglas es el perro de la casa. Entonces, pues eso se puede dar. ¿Sí? Es posible. Y aquí el texto nos está diciendo, Dios no solamente es el dueño, sino que gobierna sobre todo. ¿Qué dice Génesis 22:14? Entonces lo que nos dice es que el Señor es proveedor, ¿sí? El Señor es proveedor, ¿sí? Dos ejemplos de provisión les tenemos allí. Éxodo 16:35, maná por 40 años. Una provisión de Dios, maná por 40 años. Y Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, es la alimentación de los 5,000. Es provisión de Dios. Como Dios ha provisto, ha sido proveedor a una necesidad. Eso creo que de muchas formas lo hemos vivido nosotros. Dios cómo nos sustenta, nos provee, nos da en medio de la escasez. El Señor provee. Nos dice el texto bíblico. Entonces, en ese punto de partida que estamos nosotros considerando es que el Señor es proveedor. Y dos ejemplos tenemos allí. Recuerde que la multitud está hambrienta y Jesús le dice a los discípulos, pues aliméntenlos, denle algo de comer. Y ellos revisan sus bolsillos y dicen, no tenemos nada. Por acá nos encontramos un chino que tiene 2 panes y 5 peces. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ellos lo que hacen es repartir eso, pero luego de que el Señor les dice suficiente, suficiente para alimentarlos. Qué humillación. Creo que eso es uno de los textos que más golpeó y humilló a los discípulos. Y humilló no en el término de que el Señor los estuviera maltratando, sino que los humilló en términos de que Jesús les dice a ellos, aliméntenlos ustedes. Y ellos les dicen, no tenemos de dónde. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que ustedes tienen? Y ellos le presentan, vea, hay un chino que tiene nomás esto. Y le presentan ese pescado y ese pan ahí seguramente medio viejo. Y Jesús les dice, suficiente. Y terminan recogiendo 12 cestas de sobras. ¿Qué tal? Cada discípulo termina con una cesta en la mano cuando anterior a eso le habían dicho que no tenían nada. ¿No le parece a usted que es una manera del Señor humillar y decirnos, es que no depende de usted, sino que depende de mí? Es que no depende de usted, depende de mí. Estamos pensando en administración. Estamos pensando en administración. No depende de usted, depende de mí. ¿Qué es lo que yo quiero? Y por eso nuestra pregunta en medio del cuidado y la administración que tenemos es, ¿qué será lo que el Señor quiere en medio de estas que estamos viviendo? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y esa voluntad de Dios es la que va a ser determinante para nosotros. Mateo 6, 25 y 31 al 33. ¿Qué dice? No os afanéis. Y el versículo 31 al 33. Estamos pensando sobre cuáles principios debe reposar nuestra administración. Y nuestra administración, porque estamos hablando de cuida tu corazón y así tu administración. Sobre qué principios de escritura le reposa nuestra administración. Sobre la seguridad, que Dios es nuestro Padre.
Y que conste que Mateo capítulo 6 es un texto que se repite, porque el texto va a decirnos, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y cuando usted se va a Mateo capítulo 6, al preámbulo del Padre Nuestro, se da cuenta cuando dice que no oremos como los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. No usen vanas repeticiones. ¿Usted por qué se gasta haciendo vanas repeticiones? Le dice Jesús. Y recuerde que las vanas repeticiones no es que no podemos orar todos los días por lo mismo. El énfasis de vanas repeticiones no está en repeticiones, sino en lo vanas que son las repeticiones, no en repetir. Es que el problema no es repetir. Si usted se da cuenta, usted y yo oramos casi todos los días con las mismas palabras. El problema no es ese. El problema es cuando nuestras oraciones se hacen vanas, vacías, sin sentido. Se hacen solamente con el único propósito de querer llamar la atención de Dios. Y lo que dice Jesús a los discípulos y a los que están escuchando el sermón de la montaña es, ustedes no tienen que orar para tratar de llamar la atención de Dios. Es que ustedes tienen la atención de Dios. ¿Y usted por qué tiene la atención de Dios? Porque usted merece la atención de Dios. Error. Usted no tiene la atención de Dios porque usted merece la atención de Dios. Usted tiene la atención de Dios porque Dios decidió ponerse y prestarle atención a usted. Punto. Esa es la seguridad que usted tiene. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad. Entonces, ¿cuál es el principio sobre el cual estamos administrando? ¿Será que eso que para lo que Dios no le ha provisto y que usted está ansioso por comprarlo, y usted dice que si no lo tengo me muero y dejo casi que se pierde la razón y el sentido de mi vida? ¿Será esa una correcta administración a la luz de los principios que Dios nos da en su palabra? Todos hemos cometido errores. Les decía cuando iniciamos que yo no soy administrador. Seguramente les voy a hablar es desde mis torpezas y desde lo indelicado que he sido y desde los errores que he cometido en mi peregrinar como administrador de mi hogar. ¿Sí? El Señor conoce nuestra necesidad y nos proveerá. Si Dios no le ha provisto algo, es porque usted no lo necesita. No insista, no insista. Si Dios no le ha provisto algo es porque no lo necesita. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Usted dirá, pero ese texto no habla de finanzas. Correcto, el texto no habla de finanzas. Y sería una muy mala interpretación que yo les dijera que el Señor les va a proveer, ¿sí?, económicamente a la luz de ese texto. No, lo que está diciendo es que usted es suficiente en Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a la administración pensando que estamos suficientes por el impacto del amor de Dios en nuestros corazones, entonces nuestra manera de mirar la vida, de administrarla va a ser diferente. El punto es que usted está completo y pleno en Cristo. Está completo y pleno. ¿Qué es la manera de administrar a partir de esas verdades y esos puntos? Está la alarma para que me vaya señalando y no me vaya aquí a extender sin ninguna restricción. Dios proveerá todo lo que necesitemos. Cuando uno piensa en esto, uno se vuelve a los momentos de crisis que todos hemos tenido en algún momento económico. Seguramente todos hemos algún día vivido con nuestra nevera vacía. Seguramente es parte de la realidad que todos hemos tenido. ¿Sí? No estoy hablando de algo ajeno a ustedes. Hemos abierto la nevera y no hemos tenido nada para comer. ¿Sí? Lo único, sí, efectivamente, estoy recordando un momento en el que abrí la nevera y corrí, pero a tener la jarra de agua porque se me iba a caer porque quedó temblando ahí sola. Y corrí, pero a tener la jarra de agua porque se me iba a derramar. ¿Sí? Era lo único que tenía. ¿Sí? Lo único. Pero si usted ha llegado hasta aquí, esté seguro que ha sido el Señor quien le ha sustentado en medio de esa escasez y de esa dificultad que ha tenido. Porque Dios es proveedor y sustentador. ¿Sí? Dios es proveedor y sustentador. Esa imagen me parece que es muy familiar para todos nosotros. Y cito el texto bíblico de Mateo que se va a citar en 2 veces en Mateo. Y el texto bíblico es, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6:8. Ese es el
preámbulo al Padre Nuestro. Y recuerde que vuelve y aparece por allá cuando dice, no os angustiéis, sino que tengan la seguridad de que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Algo de lo que hoy podemos estar seguros. No pretendo decirle a usted hoy cómo es que Dios le va a proveer. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. No pretendo predecir cómo es que Dios va a resolver la crisis económica que usted tiene. No le estoy diciendo que usted va a salir y se va a encontrar un fajo de dinero. No. Lo que sí le puedo decir es que el Señor es fiel para con su pueblo. Y lo que nosotros necesitamos es aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en la fidelidad de Dios. Termino con esto. El punto de partida para la sana administración es: el Señor es el dueño de todo. El Señor controla todo y el Señor es mi proveedor. Mi proveedor. Estoy seguro que todos hemos gustado esa bondad de Dios. Sí. ¿A qué nos convoca y nos llama a pensar en todo esto? ¿A cuál deben ser los principios bajo los cuales nosotros administramos y orientamos nuestra economía? ¿Cómo vamos a orientar y administrar nuestra economía? Algo que me encontré dentro de lo que revisaba es: la palabra éxito forma parte de nuestro léxico, ¿no? Todos estamos anhelando el éxito, el triunfo, y la palabra éxito para nosotros se volvió una obsesión. Es más que un almacén de cadena. Para nosotros es una obsesión el éxito. Y para usar la palabra que se ha vuelto una obsesión para nuestro tiempo, quiero decirle que el éxito financiero radica en vivir los principios del reino de Dios aplicados al manejo de nuestros recursos. Ese es el más grande éxito. Lo decíamos ahora en Romanos, que para la gloria de Dios, por Él, para Él y en Él, ¿sí? Para la gloria de Dios, el principio financiero más importante es que nosotros, todo cuanto hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Confiados en que el Señor es nuestro proveedor y sustentador. Porque creemos que Él es el dueño de todo y Él tiene el poder sobre todo. Y entonces Él es nuestro proveedor. ¿Qué es nuestra tarea a la luz de todo esto? Prestar atención a la voz de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito suena eso, ¿sí o no? Y nos gusta la idea de que nada nos faltará, pero entonces viva al Señor como su pastor, para que pueda disfrutar del nada me faltará. ¿Eso significa que nunca voy a tener la nevera vacía? No, significa que la va a tener vacía en algunas oportunidades en su peregrinar. Lo que sí significa eso es que el Señor, aún con esa nevera vacía, será su proveedor y su sustentador. ¿Sí? Esa es la riqueza del cristiano, vivir para su Señor. Esa es la riqueza y la grandeza del creyente. ¿Para quién está usted administrando su dinero? ¿Para la gloria de Dios o para el envanecimiento de nosotros, de su familia, para el prestigio, la reputación, para el impacto y el asombro de los que están a nuestro alrededor? ¿Para quién estamos administrando nosotros? El éxito financiero del creyente es glorificar a Dios a medida que ganamos dinero, a medida que gastamos dinero, a medida que ahorramos y a medida que damos. Piense en lo que invirtió, gastó, ahorró y dio esta semana. ¿Usted glorificó a Dios? Cuidado con las expresiones como yo me lo merezco. Si hablamos de méritos, méritos ninguno.
Ninguno. Todo es por gracia. Todo es por gracia. El éxito financiero es glorificar a Dios en todo. Ese es el éxito financiero. No quiero extenderme más porque sigo hablando y aquí se me va yendo el tiempo y ya debemos ir subiendo al culto. Quiero preguntarles y cerrar con esto, como siempre lo hacemos, es ¿con qué nos vamos? Recuerde que les dije desde el comienzo, no soy ni contador, ni administrador, ni economista. Espero tener algunas personas que nos van a ayudar en eso en los próximos domingos. Pero no quería centrarme en la técnica sin primero sentar unas bases y unos principios sobre los cuales debemos nosotros administrar. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nuevo aprendimos? ¿Qué desafío tenemos? ¿Qué es el llamado del Señor? ¿A qué nos está orientando el Señor? A través de algo como lo que hemos escuchado. Tenemos 3 minutos. Les escucho. Compradores compulsivos. Yo soy un comprador compulsivo. Yo tengo prohibido ir a las librerías. Y en estos días fui a una y hubo un desastre. Pero nos toca controlar nuestras, sí. Y cada vez que paso por una, siento que un brazo se extiende y me ala. Y yo le digo, apártate de mí, Satanás. Sí. Pero a veces como que no se aparta. Y como que me entro y compro. Sí. Pero tenemos que aprender a manejar ese demonio de las compras compulsivas. ¿Sí? ¿Qué más? Eso no glorifica a Dios. ¿Sí? Por bueno que sea. Puede ser que usted justifique, pero es que leer es algo muy, muy positivo. No, pero glorifica a Dios. ¿Es algo que está exaltando el nombre de Dios? Posiblemente no. Está engrosando quizá una biblioteca, pero está debilitando mi forma de darle gloria a Dios. Antes Dios quiere un pueblo ignorante. No, no se trata de eso. Como tampoco quiere seres humanos e hijos desnudos. Nos quiere vestidos. Pero el despilfarro del recurso que Dios nos provee en una compra compulsiva es supremamente nocivo para nosotros. Sí. ¿Qué más? Dios es proveedor. Confianza. Agradecido. Fe. ¿Algo más? Así es. En una oportunidad estaba recién conociendo al Señor, un joven cerca de la casa, eso fue hace algún tiempecito. Estaba soltero en esa oportunidad, un joven cerca de la casa también se entregó al Señor y lo que le dijo a la mamá es que él no iba a volver a trabajar porque Dios a través de unos cuervos lo iba a sustentar. Lo que yo le dije a la mamá es cómprese una escopeta, a todos esos cuervos los va a espantar a punta de escopetazos. ¿Sí? Porque Dios dice en su palabra, el que no trabaja, que no coma. Nosotros hacemos todo lo que esté al alcance de nuestra mano, confiados en que Dios nos provee. Pero cuando nuestra mano se extiende y no logra alcanzar algo, estemos seguros de que Dios, que es el dueño de todo, el soberano sobre todo, es nuestro proveedor. ¿Sí? Entonces, la Biblia nunca nos llama al ser holgazanes ni ociosos. Por eso le dije a la señora, cómprese una escopeta y espante todos esos cuervos que van a aparecer acá para que su hijo no sea holgazán, porque la Biblia no nos enseña a ser holgazanes. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra mano no alcanza algo, entonces podemos descansar.
o Dios no lo quiere para mí. Y si Dios lo quiere para mí y yo no lo alcanzo, puedo estar seguro en que Dios me dará a su debido tiempo lo que necesito. Pero si no me lo da, debo descansar igualmente de que no es algo que necesito para mi vida. Ese es el descanso que tenemos. ¿Sí? Y puede que algo adore a Dios en la vida de Sergio y no en la vida de Yaneli, siendo lo mismo. ¿Sí? Porque el propósito de Dios para Sergio es uno y el propósito de Dios para Yaneli es otro. Entonces es posible que lo que Dios quiere para Sergio, eso mismo que anhelan los dos, sea efectivamente posible en la vida de Sergio, en tanto glorifica al Señor, pero no glorifique a Dios en la vida de Yaneli, no siendo moralmente algo que debemos descalificar. No, pero Dios en su soberanía no lo quiere para la vida de Yaneli. Entonces, ¿cómo asumirlo? ¿Sí? ¿Y cómo entenderlo? Es que vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que cada uno de ustedes haga? ¿Qué es lo que Dios está esperando que cada uno de ustedes, de qué manera deben direccionar su vida? Que esa sea la invitación entonces en este camino que estamos iniciando hoy de cuida tu corazón y así tu administración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has brindado de hablar de un asunto, Señor, que consideramos tan humano y poco espiritual como es el recurso económico, Señor. Y seguramente hablar del dinero en un contexto como la iglesia, es posible que se dispare en nosotros la alerta. Nos van a pedir dinero. Señor, perdónanos porque no es el dinero algo poco espiritual, ni es algo ajeno a ti. Es algo que te involucra. Perdóname, Señor, por las veces en que he despilfarrado tu provisión, Señor, dejándome guiar por principios ajenos a lo que es tu buena voluntad. Y ayúdame, Señor, a entender cuál es la manera en cómo debo administrar mi vida, mis recursos, tu provisión, Señor, de tal forma que te glorifique en todo, que pueda invertir, gastar, ahorrar, dar, de tal forma que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dentro de 8 días estaremos tratando de definir algunas de las palabritas con las que iniciamos hoy, con las que seguramente algunos de ustedes están muy familiarizados y otros no. Entonces, para que estemos hablando de lo mismo, alguien nos va a ayudar a entender esas palabritas. Vamos a invitar a alguien que nos ayude y estaremos continuando con la temática. Arriba nos están esperando. Dios me los bendiga.